llega 1557 y la Inquisición española se cierne sobre Casiodoro y sus compañeros. En el año 1555 ya habían huido otros 7 monjes y será en el año 1557 cuando 12, entre ellos nuestro Casiodoro de Reina y también Cipriano de Valera, su compañero, su correligionario de monasterio, huyan hacia Europa. ¿Hacia dónde? Hacia Ginebra. Las vías no las sabemos exactamente, pudo ser una vía marítima, pudo ser vía terrestre, quizás a través de los Pirineos. Lo que sabemos es que lo lograron, ya que tenemos noticias enseguida en Ginebra de su presencia. Al año siguiente, España aplica la ley de sangre, por la que cerraba sus fronteras a las ideas reformadas. Mientras, Ginebra suponía una tierra de acogida para los protestantes perseguidos en Europa. Sin embargo, pronto, los exiliados españoles chocan con la intolerancia religiosa de Calvino, el líder de la Reforma en esa ciudad. Casiodoro de Reina busca nuevos rumbos y se desplaza a Frankfurt en 1559. Ya en aquel entonces, avanzaba en su proyecto de traducción al castellano de la después conocida como Biblia de El Oso, por el dibujo de su portada. Por primera vez en la historia se traduce completa desde las lenguas originales hebreo, arameo y griego. Así, la pondría al alcance de los españoles en su propio idioma. Resulta que hace años, en un programa que intenta reunir las obras principales de la literatura castellana de toda la historia y de todas las materias, se decidió que el libro religioso que podía mejor representar el momento cumbre de la lengua castellana del siglo de oro, que tenía que ser solamente un título, era la Biblia del Oso. Pero el camino hacia esa obra que seleccionara en 2001 la editorial Alfaguara contenía multitud de obstáculos. De Frankfurt parte a Londres y allí pastorea la primera iglesia protestante española de la ciudad. Pese a su amistad con la reina Isabel y el arzobispo de Canterbury, pronto comienzan los problemas con buena parte de sus correligionarios. A Casiodoro, pese a tener mujer e hijos, sus enemigos le acusan de ser homosexual. Entonces decide huir de Londres y se establece en Amberes. Años después, se hace justicia y le absuelven de todos los cargos. Desde Bélgica, retorna a Frankfurt y mientras prosigue con su traducción, contrata la edición de la Biblia con el impresor Oporino, pero un imprevisto trastoca sus planes. En septiembre de 1569 se inicia la publicación de la Biblia de El Oso en la ciudad de Basilea. La impresión avanza y alcanza a Reina antes de que termine la obra, y ahí Casiodoro decide echar mano de una sección de la traducción del Nuevo Testamento que otro reformador español, también exiliado y perseguido por la acción inquisitorial, publicara en 1543. Pero la Inquisición española no le perdía la pista a Casiodoro desde su huida del país. Así, se pone precio a su cabeza y lo persiguen por Europa, y al no lograr capturarlo, lo queman en efigie en un auto de fe en Sevilla en 1562. Durante más de una década, los esfuerzos de Felipe II buscan borrar las ideas reformadas del suelo español. Ahora, el monarca haría todo lo posible para evitar la entrada de esta traducción de la Biblia. Se había establecido incluso la llamada visita de navíos, una visita específica en la que se revisaba todo el contenido de los navíos que entraban en España, en los puertos, y que daba lugar a un protocolo muy complicado de recepción. Había que ofrecer salvas, había que ofrecer un brindis de cerveza y después, por supuesto, se miraba hasta abajo las alfombras del barco para ver que ninguno de esos ejemplares que entraban camuflados estaba en la mercancía. Pero la persecución logra su objetivo y esta obra, referente del siglo de oro nacional, no logra extenderse por España. Mientras la traducción de Lutero al alemán y la Biblia King James al inglés impregnan aquellas sociedades y sus mundos de las letras, la Biblia Reina Valera permanece en el olvido durante los siglos XVII y XVIII. Entraron en número minoritario, algunas están conservadas incluso en la Catedral de Santiago de Compostela, pero fue de tal modo minoritario que el español de a pie y tampoco los literatos pudieron referenciar esta lengua preciosa y especial de este autor, un autor sevillano, entre comillas, al menos del monasterio de Santi Ponce,
que en su lenguaje es innovador en muchos casos y que ciertamente es un reflejo de cómo el castellano es empleado en este siglo XVI. En el mundo de la cultura, películas como Belle Époque y el doblaje de El libro de Eli la utilizan para sus menciones bíblicas, y autores de renombre como Menéndez Pelayo y Muñoz Molina, entre otros, reconocen sus virtudes literarias. Ese amor suyo por la palabra de Dios le llevó a luchar contra tantos y tantos escollos propios en su casa, ajenos también, perseguido, siempre denostado, calumniado no pocas veces, y sin embargo, en este tan malhadado contexto y lúgubre en el que él ha de moverse, sin embargo, fue capaz de dar a luz esta gran obra. Páginas que contienen el esfuerzo de un Casiodoro de Reina que, después de publicar en 1569 su traducción, se instala en Frankfurt y en 1578 marcha a Amberes para ejercer como pastor. Pero 7 años después, las tropas de Felipe II se apoderan de la ciudad y retorna a Frankfurt, donde muere en 1594 a la edad de 74 años. Un hombre que no vería su repercusión, pero que siglos después impactaría ambos lados del Atlántico.